Palabra del Señor. Los invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 27. Génesis 9. Vamos a leer estos versículos, vamos a orar y comenzaremos con la introducción al mensaje. Vamos a leer. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teñiendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vamos al Señor en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia y clemente, como vemos en el Salmo 103, los versículos que estamos aprendiendo de memoria. Vemos, Señor, que si fuera, Señor, por tu ira estaríamos totalmente aniquilados, pero, Señor, en tu misericordia, en tu clemencia, Señor, hoy nos encontramos aquí. Por eso, Señor, te pedimos que nos bendigas, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestras mentes, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender de ella, para aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, que obres, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras familias, Señor, en cada uno de nuestros hogares y a donde estemos, Señor, en el trabajo, en el colegio, que podamos ser ese buen testimonio que debemos de ser como verdaderos hijos tuyos, Señor. Siervos útiles, Señor, en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y gracias te damos, Padre, por este privilegio que nos das. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Van a venir por las llaves. Importante que no queden fuera o queden encerrados dentro. Bien, ¿está? Encontramos en la palabra de Dios una verdad importante, hermanos. El pecado entró en la humanidad por un hombre, ¿no? Y vemos cómo Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta naturaleza, hermanos, pecaminosa, desde ese momento pasaría luego por vía genética a cada uno de los hombres. Cada uno de los que nacemos de un padre, de una madre, humanos, porque hoy con todo esto que está sucediendo, ¿no?, con las nuevas tendencias, ya no sabemos de dónde va a ser el hombre, ¿no? Si de la inteligencia artificial, pero mientras sigamos creciendo de un padre y de una madre, vamos a tener ese problema en la vida que es inherente al hombre, el pecado que está en esta humanidad. Por tanto, esto no es excusa para la humanidad y para cada uno de nosotros, hermanos, de que como nací así, como hay pecado en mi vida, entonces lo dejamos, ¿no? La palabra de Dios nos dice de que hay una responsabilidad que atañe a cada uno de nosotros
por cada de estos actos pecaminosos que cometemos como hombres y mujeres. Y la palabra de Dios me dice que hay una ley que debemos acatar. Romanos 1:20 me dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, hermanos. No hay salida para el hombre natural. El pecado inherente en su vida. Ahora bien, como decíamos, ¿no? El Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Entonces el Señor tiene un plan y nos muestra ese plan. Y su plan es que, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por ese pecado original, ese pecado que está en cada uno de nosotros. Y hoy quisiera que si hay una persona aquí que ese pecado lo arrastra hacia abajo, hoy pueda salir victorioso de ese pecado. Porque no hay salida. La palabra de Dios me dice de que ese pecado nos lleva a condenación. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos. No hay medias tintas. No hay palabras suaves en cuanto al pecado. Es condenación y muerte. Así lo estableció el Señor. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el plan de Dios, hermanos. Ahí está el plan de Dios. El Señor nos muestra su plan. El Señor desde el principio, desde antes de la creación del mundo, había trazado su plan. Y era necesario un chivo expiatorio. Era necesario que alguien pagara por toda la humanidad. Y Romanos 6:23 me dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios, hermanos. El regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En ese Cordero que entregó su vida por cada uno de nosotros. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, hermano. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos, hermanos, predicar esta verdad. Necesitamos, hermanos, exponer esta verdad a la mentira que está surgiendo en estos tiempos. A la mentira de que debemos de ser suaves, de que no debemos ofender a nadie, de que la sangre, no digas sangre, no digas muerte en la cruz, no digas pecado, no digas infierno, no digas muerte. Y la palabra de Dios, hermanos, no nos dice esto. Y la palabra de Dios nos lleva a exponer todo esto. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice y eso es lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos y que prediquemos. Su verdad. No hay otras verdades, hermanos. Hay una sola verdad. Y esa verdad es Cristo. Ahora, estamos los hombres, ¿no? Está este plan de Dios, está la misericordia de Dios y la clemencia de Dios, pero estamos ahí, instrumentos en las manos de Dios.
¿Y saben qué? El Señor busca lo mejor de cada uno de nosotros para que llevemos ese mensaje. Y la historia nos lleva a esta historia que vemos en Génesis capítulo 9. ¿Saben qué? Noé fue el mejor de su época. No hubo otro como él. Porque es más, el Señor solo escogió a Noé. Y con Noé se llevó a su mujer y a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. No había más. Podemos decir que Noé y sus 3 hijos eran los 4 magníficos. ¿Les gusta a los jóvenes ese título? Los 4 magníficos. Yo en una historieta que yo la consumía cuando era niño, ¿no? En los tebeos, y consumí eso y decía, qué maravilla, ¿no? Cuántos poderes, uno que se hace llama, el otro que... ¿Fue suficiente el trabajo de Noé y sus hijos? No. Y vamos a ver la historia. El relato dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y ahora hay algo interesante aquí que me dice que es del único que habla acerca de los descendientes de uno de sus hijos. Pero fíjense el orden: Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Y estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Recordemos, hermanos, en Génesis capítulo 8, después si quieren verlo, Génesis capítulo 8, en el versículo 20 creo, fue cuando Noé sale del arca, habían salido todos los animales, ¿y qué es lo primero que hace Noé? Al salir del arca, ¿qué es lo primero que hizo? Edificó un altar. ¿Para qué? Para adorar al Dios verdadero. Hermanos, esa es la única motivación que tiene que haber en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, si queremos servir al Señor, es el vivir para adorar al Dios verdadero. Es lo primero que hizo el mejor de su generación, que fue Noé. El mejor. Salió del arca, construyó un altar y allí adoró al Dios verdadero. Podríamos decir, hermanos, el resultado de la salvación es la adoración al Dios verdadero. ¿Y cómo adoramos a Dios? Adoramos a Dios, ¿qué nos dice Romanos 12? Ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? El culto racional. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Estos 3, dice el versículo 19, son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. De estos 3 hijos, luego siguieron toda la línea de las naciones que hoy cubren la tierra. Les voy a dar un adelanto. Sem es el padre de la raza semita, ¿no? ¿Y los semitas quiénes son hoy en día? ¿Quiénes son los semitas, hermanos, hoy en día? Es el pueblo judío. Es el pueblo judío descendiente, o sí, ascendiente, digamos, de Sem, ¿no? Y dice después Jafet. Jafet serían el resto de las razas y de las naciones. Y en el medio está Cam.
¿Y su hijo quién es? Novedad, ¿no? Porque no nombra a los hijos de Sem o de Jafet. Nombra a los hijos de Cam. Y es Canaán. Hermanos, vamos a ver en el texto un pecado, una expiación y una bendición. El pecado. Seguimos leyendo versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Había una conexión. El hombre Noé con la tierra. ¿Cuál es la conexión que tiene el hombre con la tierra? Que ambos necesitan la redención de Dios. Porque esta creación, dice la palabra de Dios, gime a una. Gime a una. La creación está clamando a Dios por redención, hermanos. Y esta tierra en la cual vivimos necesita ser redimida por Dios. Pero también tú y yo, por supuesto, ¿no? En primer lugar. El hombre. Y aquí lo vemos a Noé. Y yo titulé humildemente el mensaje Una mala idea. Lo titulé el mensaje Una mala idea. Cómo el mejor de su generación se le prendió la lamparita. Y dice que como él estaba conectado a la tierra, ¿no? El hombre natural está hecho del polvo, porque así lo creó Dios, ¿no? Cogió del polvo de la tierra y dice que con muy poquito nos hizo, porque somos insignificantes, hermano. Es más, no somos nada. El Señor con sus dedos así hizo al hombre. Y le dio aliento de vida. Y ahí está. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre Noé, el mejor de su generación, con sus 3 hijos, los mejores. Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Es malo plantar una viña? No, hombre, ahora que vivo en el campo y tengo una viña en casa, ahora me va a decir, mi suegro me va a decir que tener una viña es pecado. ¿Será posible? ¿Es malo comer uva? No. Entonces, si plantar una viña, ¿qué tiene de malo? Es que la palabra, aquí, y yo sé que hay críticas en base a esto que voy a decir ahora, pero voy a explicar algo. Yo he recibido un regalo y lo estoy usando al regalo. ¿Saben lo que me regalaron? Una concordancia de Strong, que es un tremendo libraco así, con un montón de palabras que si tú buscas el texto, te vas a buscar el hebreo o el griego, ¿no? Y me han criticado y me han dicho, escucha, no seas pesado con que están todas las predicaciones nombrando cada palabra que has encontrado, pero cualquier cosa, se dirigen hacia el pastor, cualquier queja, que fue el que me hizo el regalo, ¿no? La culpa siempre es del pastor. Resulta que buscando en el diccionario de Strong, en la concordancia de Strong, me encuentro con que hay una relación estrecha entre este comenzar a plantar una viña, que si quieren después buscan ustedes en el diccionario de Strong, y esa relación que hay es que el mejor de su generación tuvo una idea, pero una idea que no era buena. Fue una mala idea. Porque dicen algunos que en base a estas palabras comenzó a profanarse. Comenzó a profanarse. ¿Por qué? Porque su pensamiento, y no fue solo una plantita que daba uvas. Dice la palabra aquí
en el texto original, en el hebreo, que fue un viñedo. Y ya un viñedo, hermanos, es palabras más grandes. Ya que fueron varias plantas, y no varias, muchas plantas para plantar muchas uvas. ¿Y para qué? Él no quería comer. Su idea fue de crear un líquido. Hermanos, cuidado con las ideas. Cuidado con tus ideas. Si Noé ni bien se bajó del arca y comenzó, ¿tú qué harías? Yo hubiera plantado una planta de maíz, ¿no? Aquí los mexicanos que también consumen mucho maíz, como nosotros en Argentina decimos el choclo, ¿no? Eso es, vamos. No, pero no se le ocurrió una gran idea. Voy a plantar muchos viñedos, muchas plantas de uva, muchas viñas, y voy a hacer vino. El resultado, hermanos. Después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. Hay una conjunción ahí. Labró la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Hermanos, el resultado es pecado. Una mala idea te lleva al pecado. Hermanos, era el mejor de su generación. ¿Alcanzó? Esta idea nos puede llevar a nosotros a pensar, no, escuchen, si mejoramos todos nosotros y nos vamos a vivir todos a una isla, y empezamos todos una nueva raza de seres humanos, van a ser muy buenos. ¿Me lo creen? ¿Quién dijo que no? Será mi nuera. ¿Será posible? Pues no. El mejor de su generación tuvo una mala idea. Pecado. Pecado. Y no solo que se embriagó. Dice la palabra de Dios que estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba a solas, en secreto. Cuidado, hermano, cuando tú estás a solas y piensas que nadie te ve, porque alguien te está viendo. Cuidado, jóvenes, cuando dicen, nadie me está viendo. Cuidado, porque alguien te está viendo. Y Noé estaba solo en su tienda. ¿Pero qué es lo que pasó? Estaba desnudo. ¿Qué estaba mostrando Noé? No solamente estaba mostrando su desnudez, estaba mostrando su vergüenza. Estaba mostrando su vergüenza. Hermanos, esta situación que nos lleva a pensar en este hombre que fue tan correcto, que edificó un altar, que adoró a Dios, no es suficiente. No es suficiente. Debemos buscar la santidad, porque estamos delante de un Dios 3 veces santo. ¿Y cómo buscamos la santidad? Rindiéndonos todos los días a nuestro Señor. Todos los días, porque todos los días traen su pesar. Todos los días tenemos un pecado, hermanos, encubierto. Todos los días nuestras vergüenzas pueden ser expuestas. Y es lo que pasó con Noé. Y es lo que pasó con Noé. Y lo peor de todo, que un pecado de un padre se traslada a su hijo.
porque las consecuencias del pecado de su padre fue directamente a uno de sus hijos. Y hermanos, tenemos una gran responsabilidad como padres. Cuidado cuando tomamos malas decisiones. Cuidado cuando tenemos malas ideas. Y yo esto lo aplico a mí, porque yo tuve malas ideas, muy malas ideas. Pero por la misericordia del Señor, porque el Señor es misericordioso y clemente, mis dos hijos, cuando yo tomé esas malas ideas y esas malas decisiones, están hoy en el camino del Señor. El pecado se transmite por vía genética, ¿no? Pero la responsabilidad del pecado también puede influir en la vida de nuestros hijos. Vemos cómo Noé comenzó a labrar. Vemos cómo Noé empezó a profanarse a sí mismo. Y con esa idea que tuvo, lo llevó a tomar una bebida que no debía haber nunca tomado y fue expuesto. Fue expuesto en un sentido deshonroso, bochornoso. Y un pecado que se trasladó a su hijo. Dice el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, otra vez vuelve a repetir en otro pasaje la misma frase, Cam, padre de Canaán. Tenemos que Sem son los judíos, los semitas, Jafet son el resto de las naciones del mundo que hoy conocemos, y Cam, padre de Canaán. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos. No solamente que él pasó por la tienda, entró a husmear a la tienda de su padre, sino que miró y dijo, qué bueno esto, que acabo de ver. Si yo ahora lo empiezo a publicar esto, eso es lo que pensó Cam. Empezó a lucubrar. Y él dijo, si yo ahora expongo a mi padre, yo voy a quedar como superior a mi padre. Miren mi padre ahí, borracho, desnudo, mis hermanos no saben nada, si yo lo comento, me elevan a los altares, ¿no? Cuidado, hermanos, con hablar cosas vergonzosas. La situación de Noé fue vergonzosa. Fue bochornosa, fue de deshonra, pero no es bueno que hablemos o chismorriemos acerca de eso. Y Cam fue lo que hizo, salió corriendo a buscar a sus hermanos y a chismorrear la condición vergonzosa del pecado de su padre. Hermanos, el pecado del chisme es algo que no agrada al Señor. La palabra del chismoso, dice Proverbios 18:8, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Salmos 15 del 2 al 3, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo,
ni admite reproche alguno contra su vecino. Proverbio 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, este es un listado de la palabra de Dios, que tú empiezas a enumerar y tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, tus vecinos te van a señalar. ¿Yo qué hago? ¿Tengo que aparentar que caigo bien o tengo que hablar la verdad? Y en las épocas en que estamos viviendo, hermanos, esto nos puede confrontar con la verdad. Es doloroso, pero es la palabra de Dios, hermanos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Y acá aparece una palabra. Ni los maldicientes. ¿Por eso qué profieren? ¿Maldiciones? ¿O hablan cosas malas? ¿O hablan cosas vergonzosas? Y fui a buscar al diccionario de Strong que me regaló mi pastor. Y dice loidoría, o del griego loidoros, difamar o vituperar, maldiciente, hablar perversamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? No heredarán el reino de los cielos. El Señor conocía el corazón de Cam. El Señor supo las intenciones y los pensamientos de Cam. ¿Tiene excusa Cam? No. Hay una ley natural del Señor, la cual me dice que por la cual no tienen excusa. El ser humano natural no se va a poder excusar delante de Dios. ¡Ah, yo no lo sabía! Si tú cometes una infracción de tránsito y te presentas delante del juez y tú le dices, es que yo no lo sabía. Eso no te libra de la multa. Porque la ley dice que si no lo sabes, es tu obligación de saberlo. Y a pagar la multa. No hay excusa. No hay excusa de los hombres delante de Dios. Dios está en cada rincón del universo y de la creación. No heredarán el reino de Dios los que hablan perversamente. Efesios 4:29 nos dice a nosotros, hermanos, a los hijos de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena y necesaria para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El chismorreo, hermanos, la boca perversa, el hablar perverso, no edifica, destruye. Y eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere Satanás. Destruir, matar. El Señor, hermanos, quiere que nos edifiquemos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea para la necesaria edificación, para edificarnos unos a otros, para ser de ejemplos unos a otros, para ayudar al prójimo, ayudar al hermano que está necesitado, atravesando por un momento de dificultad, hasta un hermano que ha caído en pecado. Y no es salir corriendo, ha caído en pecado,
qué bueno, ahora van a ver. No, el Señor nos dice, ¿qué nos dice el Señor en Mateo 16? ¿No? Las primeras palabras que el Señor da a su iglesia. Dice, si hay alguno que ha cometido pecado, habla con él, aparte, en silencio, en secreto. Si no cambia de actitud, ¿qué dice? El otro paso, llama a 2 o 3 testigos. Y es para machacarlo, ahora te vamos a agarrar entre 2 o 3. No, es para ayudarle, es para animarle, es para edificarle. Y si no, ya por último, dilo en la iglesia. Pero siempre cuando se dice en la iglesia, y es algo que duele en la iglesia, hermanos, cuando hay que disciplinar a un hermano, pero si somos una iglesia verdadera de Dios, si hay pecado, hay que disciplinarlo. No podemos dejar el anatema debajo de la tienda, porque después las consecuencias son peores para todos. Mira las consecuencias del pecado oculto de David. ¿Le fue bien a sus hijos? ¿Le fue bien a los hijos de David? Estamos hablando de David, un hombre que tenía su corazón conforme al de Dios. Y aquí estamos hablando de Noé, el mejor de su generación. Pero gracias al Señor que tiene un plan, hermanos. Y el plan es la expiación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa. ¿Qué ropa tomaron? Tomaron un manto. Lo dice también el diccionario de esto. Tomaron un manto, se lo pusieron sobre sus hombros. Y si no estaba allí, caminaron hacia atrás y volviendo su cabeza, no querían mirar la vergüenza de su padre. No querían ver el pecado de su padre. ¿Qué es lo que querían hacer con su padre? Cubrirlo. Y de ahí viene la palabra expiación, hermanos. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con mi pecado y con el tuyo? Cubrirlo con su sangre preciosa. Y ahora ya no estamos expuestos, hermanos. No estamos expuestos a vergüenza. Estamos llamados a victoria, hermanos. Si quedamos en el pecado, la vida va a ser de derrota. Si confrontamos el pecado, la vida va a ser de victoria. Y el Señor nos dio un plan. Por eso es que si hay alguien esta noche que tiene un pecado en su corazón oculto, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Preséntese delante del Señor, que el Señor quiere cubrir tu pecado. Tenemos el plan de Dios, hermanos. Esta expiación preciosa que viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un manto, una prenda de vestir para cubrir las vergüenzas. Vamos a estar vestidos con vestiduras blancas en el cielo. Cubiertas nuestras vergüenzas. Vestidos de victoria, hermanos. Ya el Señor no nos ve a nosotros, ve a su Hijo Jesucristo. Romanos 3:25 nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Por medio de la fe. El Señor nos cubrió con su sangre.
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, y ahí está la clemencia de Dios, los pecados pasados. Qué maravilla, hermanos, el plan de Dios. Y si hay alguien esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, esta es la noche que el Señor quiere pasar por alto tus pecados. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba desnudo en la cruz del Calvario y estaban sus vergüenzas expuestas, pero por él, no, por ti, por mí. Eran nuestras vergüenzas las que tenían que estar colgadas en la cruz del Calvario. Por nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Te das cuenta cómo no vamos a servir al Dios verdadero? ¿Cómo no vamos a amar a su iglesia? ¿Cómo no vamos a predicar el Evangelio? Porque si no, nuestras vergüenzas tendrían que estar expuestas, hermanos. Y ahora esta vergüenza se acaba con una bendición. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo, y acá dice su hijo más joven. ¿Era el más joven Cam? Lo nombró 2 veces y estaba ¿dónde? En el medio. Su hijo mayor, Sem, su hijo menor, Cam. ¿Era porque era, decimos en Argentina, petizo? ¿O pequeñín? ¿Por eso era el pequeño? ¿Saben cuál es la palabra aquí? Insignificante. Insignificante. ¿Recuerdan lo que pasó en la tienda cuando él entró a humear al padre, sabiendo de que su padre estaba borracho? Dice, voy, se lo digo a mis hermanos y yo voy a quedar, ¿Cómo quedó Cam? Insignificante. El que cree que está enaltecido, cuidado, porque puede ser humillado. Y Cam quedó insignificante. Y ahora el castigo de su pecado cae sobre su hijo. Las consecuencias de un pecado, hermanos, que pueden caer sobre tus hijos por tus malas ideas y por tus malas decisiones. Supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. Maldito sea Canaán. O sea, la culpa la lleva el hijo y el pecado fue del padre.
Y saben quién es Canaán, ¿no? Podríamos ir a un texto, pero ahora no vamos a tener el tiempo. Indicaría dónde está el territorio de Canaán. ¿Y saben quién es Canaán hoy en día? Si Sem son los judíos, ¿quién es Canaán? Los límites son ciudades que hoy estamos escuchando en las noticias, hermanos. Maldito sea Canaán. Y después me vienen a mí con marchas en defensa de un maldito, de uno que no quiere aceptar a Dios como su Señor y Salvador. Porque aquel que quiere ver un judío muerto está rechazando a Dios. Aquel que dice que es antisemita está rechazando el plan de Dios. Maldito sea Canaán. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Canaán? Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Bendito sea Sem. De ese hombre nació un pueblo en el cual nació nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea Sem. Y sea Canaán, vuelve a repetir la maldición, sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet. Y lo hizo, porque es el padre del resto de las naciones. Lo engrandeció a Jafet. Y el apóstol Pablo ahora nos dice que por los judíos obtenemos la salvación. ¿Quién? Los gentiles. El resto de las naciones. Porque le dice el Señor: habite en las tiendas de Sem. El resto de las naciones, ¿cómo van a ser protegidos? Porque van a estar habitando en las tiendas de Sem. ¿A qué hace referencia a las tiendas de Sem? La bendición de que la salvación viene por los judíos. Aunque les duela, aquellos que rechacen al pueblo judío. La salvación, hermanos, viene por el pueblo judío. Y por tercera vez dice el Señor: y sea Canaán su siervo. Hermanos, el Señor nos revela que Él producirá un pueblo. El Señor nos revela que Él tiene un plan, el cual entra a la iglesia y entra el pueblo judío de Dios. Aunque sea un remanente, es el pueblo judío de Dios. Y entra en plan un reino, en el cual tú y yo, desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Ya no tenemos ciudadanía en esta tierra. Ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Y por lo tanto debemos de vivir como ciudadanos del reino de Dios. En Cristo, hermanos, se cumplen todas las promesas de Dios, tanto para los gentiles o la iglesia, como para el pueblo judío.
En Cristo se van a cumplir las promesas futuras para el pueblo judío. Y el Señor les dijo en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:30, porque han visto mis ojos tu salvación, dijo un judío. Han visto mis ojos tu salvación. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hemos nacido de Cristo, hermanos? El Señor tiene un plan precioso para ti y para mí. No se vale de buenas ideas, porque las ideas del hombre, por más que digan que son buenas, terminan siendo malas ideas. Terminan alejando a tus hijos del Señor. Terminan alejándote a ti del Señor. El Señor hoy te está golpeando en la puerta de tu corazón y te está diciendo, escúchame, abre tu corazón, déjame entrar para morar eternamente y ser nacido de nuevo. El Señor, hermanos, no nos llama a vergüenza, nos llama a victoria. El pecado, hermanos, no debe demorar en el Hijo de Dios. Noé falló, fue el mejor, pero no fue perfecto. Cristo, hermanos, el Cordero perfecto, vino a suplirte a ti y a mí. Y ahora, hermanos, podemos decir que somos perfectos por la gracia de Dios. Somos justos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo no vamos a adorar a nuestro Señor, hermano? ¿Cómo no nos vamos a rendir totalmente a Él? ¿Cómo no vamos a desechar nuestras malas ideas y rendirnos al Señor? Ven, ríndete al Señor. Deja que el Señor obre en tu vida. Que no prevalezca la mala idea. Que no prevalezca el engaño. Que prevalezca el Señor Jesucristo en tu vida. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias.